tiene. Por eso la naturaleza y este planeta se rige por algo que nosotros llamamos estaciones. Estaciones del año. Usted sabe que en un año hay invierno, hay primavera, hay verano y hay otoño. Y hay gente que no entiende que dentro de tu vida también hay estaciones y momentos difíciles y momentos de gran prosperidad, momentos de dolor y momentos de angustia, pero también vienen momentos de grande gozo. Pero sabe una cosa que yo también me pregunto, dejándome llevar de mi vida, en per se de mi vida, aleluya, dejándome llevar de las estaciones del año, ¿por qué razón los tiempos de batalla, de guerra y de lucha son más largos que los tiempos de bendición? Usted nunca le han dicho, usted lleva 6, 7, 8, 9 meses arrancado, que lo único que tiene ahí en el bolsillo son 2 cheles. Y de momento, después de 4 meses, como dicen el boricua, pelado, viene allí y dice, tengo estos $5,000 para ti. 4 meses de espera. Y en 4 horas lo que te queda son 3 pesos y un chanchito. 4 meses esperando para que en 4 minutos desapareciera. Pero ¿sabe una cosa? Esos 4 minutos de victoria te dan fuerza para 4 meses más. Aleluya, de lucha y de batalla. Porque no todo puede ser lucha. Porque no todo puede ser crisis. Lo que pasa es que las bendiciones no resaltan. Aleluya, si no hay crisis. La crisis es algo que marca tu vida. Y cuando tu vida es marcada, cuando tú ves marcas en tu cuerpo, tú te acuerdas de las situaciones difíciles. Yo predicaba en Puerto Rico sobre las cicatrices, marcas permanentes. ¿Sabe una cosa? Cuando uno es pequeño y se cae por una escalera y se abre la cabeza, tú crees, pero la cicatriz queda ahí. Y cada vez que tú te miras al espejo, tú puedes tener 30 años, te caíste a los 3, pasado 30, a los 3 añitos. Tienes 33 años, 30 años más. Y cuando tú te vas a peinar por la mañana, me acuerdo del día que me fui por la escalera y esta cicatriz se quedó aquí. Saben que los cantazos del diablo muchas veces marcan nuestro corazón, marcan nuestra vida. Y sabe lo que quiere hacer Satanás, que cada vez que tú sientas, aleluya, que tú sientas, que tú veas en tu espejo esa cicatriz, tú digas esto no vale la pena, el golpe fue duro. Pero sabe una cosa, hay cicatrices que no se pueden tomar o no se hacen solamente para que tú te deprimas o estés triste, porque quien te formó perfecto. Y le dio la habilidad a tu cuerpo de que cuando tú tengas una herida, tu cuerpo solo entre en un sistema de seguridad y comience a sanar propiamente la herida que te hiciste. Pero ese Dios perfecto que te dio la capacidad de sanar permitió que muchas heridas dejaran marcas. ¿Sabe por qué? Yo no sé si ustedes se dan. ¿Cuántos aquí trabajan y usan sus manos para ensamblar o algo? Usted sabe que cuando usted todos los días se da en las manos y usted se da cuenta. Pero usted se da un tajo en un dedo. Y toda esa semana, todos los cantazos que usted se da son en el dedo. Y uno dice, pero bendito sea el Señor. Desde que me di este golpe, todos los golpes son ahí, como siempre tratado. Toda tu vida has estado maltratando tu mano, pero no ha habido una herida, no ha habido algo que cause dolor, que te acuerdes que está golpeando esa parte de tu cuerpo. Y con el tiempo tu herida sana. Pero sabe una cosa, la cicatriz que deja no es para que tú te deprimas, es para que tú recuerdes que un día te descuidaste, aleluya, y tuviste una caída, pero de esa caída tú aprendiste que cada vez que ves esa cicatriz, tú dices, yo no voy a volver a caer, porque te caí un día cuando tú eres alabado. Yo siento que no te alabado, no te llamas que no te llamas, no te llamas, eso no es de mí, sabe que la mano de la fe, no te llamas que abre la boca y alaba la vida.
día que le dijimos a Jesús, Jesús, yo quiero que tú me laves con tu sangre. Transforma mi vida, oh, qué primavera hermosa. Yo no sé cuántos acuerdan su primer amor, el día en que Jesús llegó a sus vidas. Y esa primavera, aleluya, era hermosa, era verde, porque todo resplandeció en tu vida, todo tenía color, todo era tan lindo, aleluya. Y de momento comenzó el verano, un verano caliente, con un sol azotador, una humedad terrible. Y sabe una cosa, cuando tú tuviste toda esa temporada de prueba, de verano, cogiendo ese calor, pero estabas de pie, aleluya, cogiendo ese calor, pero cuando había calor, tú le decías a tu esposo, a tu esposa, hace calor, pero vamos para la piscina a refrescarnos, alaba la gloria de Dios, porque cuando empieza la prueba todavía hay momentos de regocijo, todavía hay momentos en que dices, porque la prueba pero doy para el cuerpo, eso es lo que está en el verano, alaba la gloria de Dios, todavía tengo fuerza, todavía tengo fuerza para Dios, comenzó la batalla, comenzó la prueba, pero yo le creo a Dios, creo a Dios, yo le creo a Dios. ¿Pero qué? ¿Cuál es el propósito del verano? Luego llega el otoño. Y en el otoño todo pierde su color. Las hojas se caen. Pero antes de que se caigan las hojas, se caen los frutos. En el otoño hay que tener cuidado donde pisamos, porque un fruto podrido puede ensuciar tus zapatos. Y la gente dice, wow, pero ¿cómo es posible que de una primavera a un verano llegue un otoño tan falto de color? Pero ¿sabe una cosa? Cada estación trae una consecuencia. El otoño o las hojas secas no son productos de la estación que se está viviendo, son el producto de la estación que pasó. Porque las hojas se secaron, porque por 3 meses a 4 estuvo el sol azotando los árboles, azotando la naturaleza. Y aunque por fuera tú no podías ver, por dentro me estaba secando. El agua dejó de caer y me estaba secando. Dejé de llegar al culto y me estoy secando. No tengo ganas de alabar a Dios y me estoy secando. No quiero que nadie se entere, pero me estoy secando. En el verano disimulé la hora, que no me estaba bien, pero el otoño me está quitando el disfraz. El otoño me está quitando la alma mía, la gloria de Dios, me está quitando la cabeza. Y como hay gente que dice, uno sale de Guatemala a meterse en Guatapeor, y cuando se estaba aceptando, un día vino alguien y me dijo, tranquilo, Dios va a hacer algo. Tienes que estar todo tranquilo, Dios va a hacer algo. No lo creo, pastor. Ese culto del viernes me gocé, ese culto del jueves, wow, Dios me ministró. Las cosas van a mejorar. Oiga, no hicieron más que declarar una palabra sobre tu vida. ¡Ay! Me aventó el infierno. Con unos vientos terribles, que las pocas hojas que te quedaron se las llevan. Que el frío tan extremo seca la corteza de los árboles. Un pastor me decía, me tocó predicar en invierno, así, en el estado de Connecticut y en Nueva York. Nueva York dijo que fue el invierno más frío que tuvieron. Y con esa pelota de frío estaba ese puertorriqueño abrigado hasta acá. Y el pastor me decía, yo quisiera que tú vinieras en verano, porque tú ves todo eso y todas esas ramitas, donde se quedan ramitas secas, negras,